vamos a platicar con nuestra especialista invitada en Código Salud sobre este tema importante. Así que, ¿eres mujer? Ya tienes los 25 años, tienes 40, tienes 50, no importa. Quédate con nosotros para conocer más a detalle la importancia, mitos y realidades de la mastografía en nuestro país. Gracias a la doctora Jimena Sosaya Miniquini, ella es cirujana de mama. Jimena, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, qué importante hablar de este tema. Finalmente, yo creo que sabemos que las cifras de cáncer de mamas son altas, son elevadas en nuestro país, también de las principales causas de muerte entre las mujeres mexicanas. ¿Por qué es tan importante una mastografía? ¿Por qué hay que perderle el miedo a acudir a hacerse este estudio? La mastografía es importantísima por varias razones. Número uno, se estima que es el único estudio de imagen que disminuye la mortalidad por cáncer de mama hasta un 10%. Entonces es bien importante que las mujeres le pierdan el miedo a la mastografía y se la realicen una vez al año a partir de los 40 años. La mastografía nos ayuda a detectar lesiones que no se palpan. O sea, calculamos que cuando nosotros palpamos una lesión, esa lesión ya debería de medir más o menos como 1.52 centímetros, que es una lesión ya bastante grande. Las mastografías alcanzan a ver lesiones de milímetros. Entonces nosotros alcanzamos a ver lesiones chiquititas y a diagnosticar cáncer de mama en etapas muy tempranas gracias a esos estudios de imagen. ¿Qué les permite ver exactamente? ¿Qué, digamos, variedad de imágenes, cosas que a ustedes, incluso a los especialistas, les puede llamar muchísimo la atención en un paciente, que pueden incluso despertar sospechas, desde cuestiones meramente malignas hasta cuestiones que pueden ser benignas, pero bueno, también le están ocasionando una serie de complicaciones a la mujer? Claro. ¿Cómo vemos la mastografía? Para empezar, una de las cosas tan importantes en la mastografía es la densidad del tejido mamario. Las mujeres jóvenes, por eso no les hacemos mastografía antes de los 40 años generalmente, porque el tejido mamario denso, que significa que tienes más tejido de glándula mamaria que de grasa, no nos ayuda a ver lesiones tan bien, tan claramente, o nos hace mucho ruido el tejido mamario en una mastografía en mujeres jóvenes, por eso les pedimos ultrasonido. En mujeres grandes, a partir de los 40 años, esa relación de glándula-grasa se invierte. Entonces tenemos más grasa que glándula y podemos ver más claramente la imagen. Lo que alcanzamos a ver, por ejemplo, una lesión que nos podría llamar la atención son lesiones estrelladas, se ven como espículas, o calcificaciones que se ven como puntitos chiquitos pero muy acumulados y múltiples. A veces se alcanzan a ver tumores, a veces no se ve un tumor en la mama, pero en la mastografía se debe de alcanzar a ver también la axila, y a veces alcanzamos a ver tumores en la axila. ¿Cómo se realiza? Porque sabemos que exactamente la mujer tiene que llegar, la paciente llega directamente con la especialista que le va a practicar el estudio. Sí. ¿Qué tan breve es? ¿Qué tan prolongado es? Hay gente que no va porque piensa que le duele. ¿Es cierto o no? A la mayoría de las mujeres sí les molesta, sí. Pues llegas tú al sitio donde está el técnico, que es el que hace el estudio, es como una plancha, entonces pues, se coloca la mama entre dos placas y esas dos placas se presionan. Por eso causa dolor, porque tienes que apachurrar y distender el tejido para alcanzar a tener una imagen nítida. Es un estudio rápido, en 10 minutos lo tienes listo. Sí es doloroso, hay mujeres que les duelen más que otras. Por ejemplo, mujeres que tienen lesiones como fibroadenomas, que son tumores benignos, duelen mucho más que una mujer que no los tiene. Ajá. Entonces, por eso muchas personas no van, definitivamente, ¿no? Sí. ¿Qué tanto se tiene que también desmitificar todo este asunto? Porque desgraciadamente todavía en nuestro país se cree que acudir a este tipo de servicios, de pruebas, pues es muy caro. O independientemente del dolor, por ejemplo, Sí. todavía en nuestra cultura hay hombres que no les permiten a las mujeres acudir porque piensan que un hombre les va a ver los senos. Todo esto, ¿cómo lo platican? ¿Cómo lo han visto? Sí. ¿Hemos evolucionado en este aspecto? Hemos evolucionado hasta cierto punto. El tema de que el hombre no deje a la mujer realizarse el estudio de imagen es muy cierto. Han habido pacientes que hemos tenido con tumores grandes, avanzados, y no han ido al doctor porque el marido o la pareja no les permite ir al médico para que las vea, ¿no? Entonces es bien importante que los hombres permitan a sus mujeres realizarse el estudio. Por otra parte, las mujeres tienen que ir a hacerse el estudio porque sí nos ayuda a detectar lesiones en etapas muy tempranas, ¿no? Es súper importante que te realices el estudio. El precio no es tan caro. O sea, si vas a un lugar, por ejemplo, en el Chopo, estudios que no, por ejemplo, si te vas a la ABC al Ángeles te va a salir mucho más caro, pero si te vas al Chopo a un laboratorio externo, una mastografía no debe de estar por arriba de 300 pesos. Entonces, no es un estudio excesivamente caro, es un estudio que una vez al año, si le ahorras, lo puedes pagar y te puede salvar la vida.
es bien importante que se lo hagan. Muy bien, entonces estamos platicando con la doctora Jimena Sosaya sobre el asunto de la mastografía, porque es importante que se practiquen a partir de los 40 años. Ya nos platicará cada cuánto se tiene que realizar este tipo de estudio a las mujeres, si 1 o 2 veces al año, importante para detectar con tiempo alguna malformación, algún problema, incluso un probable cáncer de mama. Hacemos una pausa en Código Salud y regresamos con más. Preguntar eso, porque en la mayoría de los casos complementan. Ya estamos de regreso en Código Salud. Si te estás incorporando a la señal del Heraldo Televisión, estamos platicando con la doctora Jimena Sosaya Miniquini, cirujana de mama, sobre por qué es importante que las mujeres a partir de los 40 años acudan a los servicios para poderse realizar una mastografía. Es bien importante que, además de la exploración que ellas pueden tener, ¿no? Sí. Que ellas se palpen, se toquen sus senos y si encuentran alguna anormalidad, alguna coloración distinta o una bolita, Sí. acudan y el primer, digamos, paso es la mastografía. Sí. Es lo primerito. Lo primero en mujeres mayores de 40 años. Ajá. La revisión, la autoexploración mamaria, que es lo que nosotros recomendamos por lo menos una vez al mes en todas las mujeres. ¿Por qué? Y es bien importante el por qué. Porque si tú te revisas una vez al mes, tú te conoces, ¿no? La mayoría de las mujeres tenemos alguna bolita, alguna cosita, lo que sea, pero si tú ya sabes que eso es algo que ya está estudiado, es normal y lo tienes, si tú te revisas una vez al mes y sale algo nuevo, lo vas a notar luego, luego. Y ese es el momento en el que a lo mejor adelantas tu estudio o haces tu estudio por primera vez, pero te conoces y sabes que hay algo nuevo que antes no estaba. Entonces es bien importante revisarte. Me quiero ir un poquito para atrás, Jimena. Sí. ¿Por qué te puede aparecer algo nuevo? Porque creció una bolita que no tenías antes, o creció una bolita que tenías y era tan chiquita que no te la sentías y eventualmente ya se siente. ¿Y los factores qué son? ¿Alimentación, genética? La genética es uno de los factores, pero por ejemplo la mayoría de las mujeres piensan que si en mi familia no hay cáncer de mama nunca me va a dar, ¿no? Y es un mito completo. Solamente el 10% de los cánceres de mama son hereditarios. Eso significa que el 90% de las pacientes con cáncer de mama no tienen familia que tuvo cáncer de mama. Y puede aparecer. Puede aparecer, es más común que aparezca si no tienes familia con cáncer de mama. Otros factores de riesgo, bien importante, la vida reproductiva, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando tuviste tu primera regla y qué edad tuviste cuando empezaste con la menopausia? Y esa cantidad de años que estuviste expuesto a hormonas es bien importante. Otra, el tabaquismo, la obesidad, la falta de ejercicio,
hay un sinfín de factores de riesgo, ¿no? Factores modificables y Sí, factores no no modificables, modificables, que es exacto. importante. Dentro Sí. de los modificables, pues este asunto que tú comentas. Una Claro. mujer que fuma demasiado tiene riesgo elevado de padecer cáncer de mama. Claro, claro, sí. Sobre todo la obesidad, Ujú. porque la grasa periférica produce hormonas y las hormonas estimulan el tejido mamario y es una de las principales razones por las que nos da cáncer de mama, la estimulación hormonal. Ahora, una vez que la persona acudió para que le practiquen una mastografía, si existe una duda, ¿se hace otro estudio? Sí, ¿O con la mastografía es suficiente para disipar cualquier cuestionamiento? en la mayoría de las veces, y nosotros como expertos en mama siempre pedimos un ultrasonido. El ultrasonido es bien importante por varias razones. Número uno, como hablábamos de las mamas densas, en las que no se alcanza a ver bien el tejido mamario, el ultrasonido no tiene ese problema y a pesar de una mama densa, si hay una lesión la alcanza a ver. Si tú tienes una mastografía en la que ves una lesión que no te gusta o una lesión con alta sospecha de malignidad, siempre se tiene que hacer un ultrasonido porque el ultrasonido nos alcanza a ver los márgenes de la lesión mucho más claramente, nos permite medir la lesión, que es bien importante, nos ayuda a ver los ganglios de la axila con mayor claridad. Es bien importante esa parte, ¿verdad? Importantísimo. Siempre está ligada, porque, por ejemplo, en el caso de algún probable cáncer de mama, los ganglios de las axilas. Importantísimo. ¿Por qué? ¿Por qué están correlacionados? Porque el drenaje, el cáncer de mama se disemina por vía linfática, por los Ujú. ganglios linfáticos, que es como una red de vasos, como si fueran venas y arterias, pero Ujú. estos son ganglios linfáticos. Sí. Entonces, a partir del pezón, y salen de manera excéntrica, o sea, hacia afuera, los ganglios linfáticos. Como ramificaciones. Exacto. Vamos a ponerlo Exacto, así. como ramificaciones, y todos llegan, en la mayoría de las veces, a la axila. También llegan al centro de la mama, y del tórax y abajo de la clavícula, pero la inmensa mayoría llegan a la axila. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos una enfermedad maligna, esas células, si se salen del tumor y salen de la mama, llegan a la axila. Y si llegan a la axila, cambiamos de estadificación, cambiamos de tratamiento, nos cambia por completo todo el panorama cuando hay una axila positiva y cuando hay células malignas en un ganglio axilar. ¿Y esa información la puedes ver en la mastografía o es hasta que haces el ultrasonido? En algunas ocasiones se alcanza a ver un ganglio, cambia la morfología del ganglio, generalmente tenemos que verlos como en forma de riñón, y cuando están alterados se alcanzan a ver mucho más circulares, y esos ganglios llaman la atención en la mastografía. Ujú. Generalmente cuando es una enfermedad seria en la axila se ve muy claramente, pero hay veces que solamente nos lo sugiere, y en el ultrasonido alcanzamos a ver la vascularidad del ganglio, la forma del ganglio, la relación entre la médula y el centro. Entonces es bien importante estudiarlo por ultrasonido porque además el ultrasonido nos permite tomar biopsias. Ajá. ¿Tú recomiendas, Jimena, entonces que una persona a partir de los 40 años, primero, cuántas veces se tiene que practicar una mastografía al año? Y segundo, si además de la mastografía es importante que se haga el ultrasonido o solamente el ultrasonido si hay sospecha. Una vez al año es más que suficiente. Una vez al año. Sí. La recomendación desde la OMS hasta todos los demás es solamente la mastografía. Es lo único que podemos recomendar por guías internacionales, la mastografía. Sin embargo, los especialistas en mama preferimos que haya ultrasonido y mastografía. Claro, o sea, de la mano ambos estudios. Sí, sí. Importantísimo para descartar, porque con eso ya confirmas. Si hay una sospecha, confirmas, ¿no? Exactamente. Exacto. O descartas. O descartas. Y han habido ocasiones en las que la mastografía se ve perfecta y algo alcanzamos a ver en el ultrasonido. Fíjate. Sí, entonces yo personalmente sí prefiero que se hagan las dos. Y ahora nos preguntan que si el ultrasonido es doloroso, es Nada. el mismo procedimiento, por ejemplo, que una mastografía. Es diferente, ¿no? Es muy diferente. En el ultrasonido tú te acuestas en una cama con una almohada, expones tu tórax de la cintura para arriba y generalmente el radiólogo o el técnico en imagen que haga el estudio, lo único incómodo es que te ponen un gelecito frío, Frío. y te da frío. Es como las mujeres Ya. embarazadas, pues, que Sí. le ponen este gel en la barriga, Exacto. pues para ver las condiciones del bebé. Exactamente. Es algo similar, es Igualito. lo mismo, pasan como una estructura, ¿no? No Sí. sé cómo se llama este cabezal, Exacto. ¿no? Es un Sí. cabezal que pasan por la mama y, Sí. y están viendo exactamente en la pantalla la estructura, la imagen. ¿Es imagen tridimensional o qué tipo de imagen se recibe? No, es bidimensional. Bidimensional. Sí. Pero bidimensional, pero con una muy buena resolución. Muy buena resolución. para sí. que ustedes puedan exactamente ver y determinar algo, ¿no? Exacto. Sí, cuando tú ves un ultrasonido, si no estás acostumbrado a verlos, no ves nada. Ujú. Ves gris y negro y no sabes Y qué ya, está pasando. Como Sí. pacientes nosotros no sabríamos absolutamente Exacto, nada, pero exacto. ustedes que están especialistas y ven todo, obviamente pues saben qué es lo que se está viendo en la imagen, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y sí es bien importante. La única incomodidad es que te da un poquito de frío con el gel. No es nada doloroso. La mastografía es mucho más incómoda.
Y qué bueno que también nos comentas que finalmente es una cosa que no es cara, es algo que a lo mejor te va a quitar unos 15, 20 minutitos de tu Exacto. tiempo, pero son 15, 20 minutitos que estás invirtiendo en tu salud. Claro, claro, sí, por supuesto. ¿Qué recomendaciones puedes dar para que todo esto evolucione? Es decir, desde que nos sacudamos las telarañas que tenemos en la mayoría de las personas por la cultura, la falta de educación quizá, la desinformación, de Claro. que es un estudio necesario, ¿qué nos recomiendas que hagamos todos como sociedad, tanto para varones como para las mujeres? Pues número uno, la conciencia, ¿no? La conciencia de que el cáncer de mama es algo real, es algo común, es algo que le pasa a 1 de cada 8 mujeres mundialmente. A los hombres también les puede pasar. ¿Y un hombre también se puede hacer un estudio así? Sí. Pero es más complicado, ¿no? Sí. ¿Cómo le haces? Sí se puede pachurrar, pero es Ajá. más difícil. Sí, más difícil, digo, yo Sí. no dudo que digamos, tenga los pectorales muy marcados y Sí. otros que a lo mejor porque estamos un poquito pasados de peso, pues tengamos, digamos, una mama un poquito más grande. Exactamente. No, hay que decirlo. Exactamente. Pero sí se puede. ¿Se puede? Es el mismo procedimiento. Del mismo. Sí, no está recomendado hacerlo una vez al año en un hombre, No. pero en caso de que encuentres una bolita o algo que no te parezca normal, te lo puedes hacer. Y en el caso del hombre, Jimena, por ejemplo, ahí sí importa si en nuestra familia hay casos con las mujeres, por ejemplo, algún familiar, alguna tía, alguna prima, Sí. o nuestra propia madre que pudiera presentar. ¿Nos recomiendas que como hombre también nos hagamos una mastografía? No, ¿No? realmente no está indicado Ay, hacer no. mastografías, no. A los Solamente hombres si no. te descubres algo. Exacto, exacto. Solamente si te descubres algo. Y en pacientes que tienen antecedentes importantes de cáncer de mama en la familia, hay veces que hay una mutación que se llama BRCA, que es un gen que tiene alta permanencia en los familiares y les confiere alto riesgo de cáncer de mama tanto en hombres como mujeres. Si existiera ese caso, sí recomendaría que los hombres vayan con un genetista. ¿Y es la misma manera en la que se presenta un cáncer de mama en mujeres, se presenta de la misma manera un cáncer de mama en hombres? Es decir, ¿los tumores son así de grandes, agresivos, tienen las fases iguales? Y es igualito. ¿Es igualito? Es igualito. Generalmente se presenta atrás del pezón. Ajá, Una bolita atrás del qué pezón. interesante, mira. Sí. Después te invitamos a platicar más a detalle Claro. con esto, porque sí, pocas veces nos enfocamos mucho a lo que serían los casos de cáncer de mama en varones. Sí sabemos que obviamente es en mujeres, pues bueno, por todas las características que ya conocemos, ¿no? Claro. Pero importante. Claro, es Jimena, importante entonces, saber. para ya cerrar contigo, la última recomendación para que las mujeres se animen, para que puedan acudir, que sepan que no es algo que les va a doler demasiado, sino que es importante porque se está invirtiendo en su salud. Exactamente. La mastografía disminuye la mortalidad por cáncer de mama. Importantísimo. Importantísimo. Es el único estudio que lo hace. Ujú. Es doloroso, pero es rápido. Hombres, también acuérdense de llevar a sus mujeres a hacerse su mastografía. Claro, hay que de acompañarlas, pagárselas, acompañarlas, claro, que darles vayan. la mano. No pasa nada. La mayoría de las técnicas son mujeres. Si estás preocupado por eso y si no, pide una técnica mujer. Ajá. Y por favor, háganse su mastografía una vez al año. Importantísimo. Jimena Sosaya Miniquini, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Muchas gracias doctora. por la invitación. Tu casa, Código Salud, aquí del Heraldo Televisión. Mil